Tito capítulo 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Se puede sentar? Gloria en esta noche, gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Piadosamente. Aleluya. Una vida de piedad. En esta noche, aunque tenemos amigos, la enseñanza trata de una vida piadosa. Por lo tanto, trata de los que hemos recibido a Cristo. Gloria a Dios. La semana pasada, gracias hermano, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo mismo. La importancia de llevar una vida piadosa, una vida consagrada, una vida que agrade a Dios. Una vida de devoción a Dios por medio de la gracia del Señor Jesucristo que se nos ha sido dada. Recuerde que no podemos emprender nada si nosotros pensamos que lo lograremos desde nuestro punto de vista, desde nuestros esfuerzos, desde lo que nosotros podemos hacer. No hay nada absolutamente que podamos hacer sin la intervención de la gracia de Dios. Por eso de esta noche nadie se sienta frustrado o confrontado posiblemente si la confrontación viene de Dios, ¿verdad? Pero nadie se sienta frustrado y diga es que yo no doy ese estándar, ¿verdad? O sea, este estándar de vida que Dios nos demanda a nosotros es una consecuencia de vivir en este evangelio, es una consecuencia de caminar en este evangelio. Se le podría llamar como un resultado o como frutos. Y la vez pasada yo dije que los frutos no hay que forzarlos. Los frutos se dan de una manera natural. ¿Ok? Con los frutos no hay que, es cuestión de tiempo, esperar. Si usted ha estado sembrando, es cuestión de esperar. Entonces la semana pasada hablábamos acerca de llevar una vida piadosa y lo vimos desde otro punto de vista. Pero ahora quiero hablar acerca de la vida piadosa de acuerdo a lo que está dentro de la carta. Porque de eso se trata esta carta pastoral. Recuerde, Tito, Timoteo eran dos jóvenes, puros jóvenes, que fueron llamados por Dios para ser ministros. En un tiempo o en una sociedad de decadencia, a como estamos ahora, las cosas no han cambiado. La maldad siempre ha existido. Amén. La maldad del hombre siempre ha estado en su corazón. Entonces, si usted se da cuenta, en el capítulo 1 en adelante, vamos a empezar. La base en esta noche la vamos a encontrar en Tito capítulo 2. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esta palabra de pero es la que hace la diferencia. Esta palabra de pero es la que cambia las cosas. En otras palabras, pero, Tito, tú, en cuanto a ti, en cuanto a lo que vas a hacer, en cuanto a lo que se nos ha dicho que hagamos, tú debes ser diferente. Tú no puedes comportarte de la manera que se comportan los demás. Tú no puedes enseñar o predicar lo que los demás están predicando. Pero tú, esa es la diferencia de esta noche, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En otras palabras, si vamos a ver cambios, si vamos a ver frutos, si va a haber un impacto en nuestras vidas, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos, defendidos por un movimiento. Cuando Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, uno piensa que Pablo va a empezar a hablarle de teología, pero no, le va a empezar a hablar de principios básicos, prácticos, de una vida cristiana como creyentes. No le va a hablar de teología como le habló a la carta a los romanos, que esa carta o esa Romanos es algo poderoso porque habla de teología. Un ejemplo, ¿qué es teología? Bueno, la justicia de Dios es una teología, ¿verdad? La justicia de Dios, lo que hemos enseñado es que cuando yo recibo a Cristo, esa pureza o eso que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz se me es atribuido a mí. Amén. Eso sería que una teología, ¿ok? Y toda la carta de Romanos está llena de teología. Pero no, a Tito le habla de cosas prácticas, de cosas
sencillas que está al alcance de cada uno de nosotros. En esta noche, no piense usted que la exigencia solo es para los líderes. No, la exigencia es para la iglesia completa. La exigencia de Dios, o lo que Dios nos demanda, es para cada uno de nosotros. No hay excusa, sin excepción. Entonces, la doctrina tiene que ver con ideología. ¿Sabía usted que hasta los pandilleros tienen su doctrina? Toda organización tiene su doctrina, sea criminal o lo que sea, tiene su doctrina, tiene su enseñanza. Amén. O sea, doctrina tiene que ver con cosas religiosas. Cada religión del mundo tiene su doctrina. En el Medio Oriente, ¿cuál es la doctrina de ellos? La doctrina de ellos es que su religión les dice que pueden morir o matar por causa de lo que ellos creen. Así viven en el Medio Oriente. Se explotan. Hacen terrorismo de la religión. Es una doctrina. Es una falsedad. Y así sucesivamente. Los políticos tienen sus doctrinas. Todos se mueven en base a una doctrina. Pero sana doctrina tiene que ver con el modelo o el carácter de Dios, que produce un estilo de vida que va muy por encima de todos los anteriores. Todos los anteriores están enfermos. Cuando vamos a Tito, vamos a encontrar que habla de una enfermedad. Están enfermos, empezando por la fe. Bendito. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de este lugar de Creta? Era perverso. Ese lugar de Creta, habían diferentes ídolos. Había una idolatría terrible en donde fue establecida esta iglesia, en donde Dios pone a estos cristianos, en donde Dios pone a este joven a dirigir, igualmente a Timoteo. Los ponen en lugares en donde hay una opresión, en donde hay una maldad terrible, y se exige que las vidas de ellos sean completamente diferentes. Completamente diferentes, cambios radicales de adentro para afuera, si es que este evangelio iba a impactar a la sociedad entonces. Porque la sociedad entonces practicaban cultos abiertamente a sus dioses. Entre ellos estaba el dios Zeus. Esta deidad se dice que era el dios de todos los dioses. Y el Dios, según ellos, del cielo y del trueno y ese montón de cosas, es una mitología, es una creencia que ellos tenían. Era un lugar donde rendían culto a la inmoralidad. ¿Sabe qué es eso? Entonces la ciudad estaba completamente contaminada. Había un estilo de vida completamente obsceno, fuera de lo normal. Para ellos era normal. Y a Dios le place poner la iglesia en ese lugar. A como sucede hoy. El mundo está perdido y cada vez va más en decadencia. Pero la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? La luz de este mundo. Nosotros somos ¿qué? La sal de esta tierra. Nosotros somos ¿qué? Los que vamos a dar testimonio de este evangelio. En otras palabras, si Dios va a hablar a través de nuestras vidas. A través de lo que la gente pueda ver en nosotros. Gloria a Dios. Ese es el estilo de vida que se demanda. Entonces, Tito capítulo 1, verso 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí hay un punto muy importante para empezar a estimular todo esto. Verdadero hijo en la fe. O sea que pareciera que Pablo le está diciendo, una de las bases de todo esto va a ser tu fe sólida. Tu fe estable en lo que has creído. Esto va a hacer que haya un impacto, va a hacer que Dios respalde todo lo que de ahí para adelante va a pasar. Tu fe estable. Porque le dice, Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En el 5, ahí vamos. Por esta causa te dejé en Creta. O sea, los cretenses, para que corrigieses lo deficiente. Ya aquí, ya hay una falta. Ya aquí, el apóstol Pablo está viendo que hay algo en la iglesia que no está funcionando bien. Le dice,
hay que corregir las cosas que son deficientes. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos tiene que ver con ministros, con personas de madurez. Tiene que ver, como en ese entonces, igual que ahora, con líderes, pastores. Usted se da cuenta en Timoteo, la demanda es para los diáconos también, para los servidores, y los requisitos vienen siendo los mismos. La palabra deficiente quiere decir que no es lo suficientemente capaz o útil, especialmente por carecer de algo. Tiene que ver con algo defectuoso, incompleto, carente. En el momento que llega esta carta, Pablo está viendo que ya en ese lugar hay un problema, que ya hay una carencia en la iglesia, que ya Pablo está persuadido de que hay un problema que hay que solucionar. ¿Y por qué? Porque, como repito, si vamos a contrarrestar la maldad, si vamos a contrarrestar a los perversos que estaban ahí, tiene que ser del modelo, de la manera que Dios dice, porque esa es la única forma que las cosas van a funcionar. Entonces había una deficiencia. Posiblemente habían personas que estaban al frente que no daban el estándar, sino que deseaban, o sea, daban mucho de qué hablar. Porque le empieza a decir entonces las características antes de venir y agarrar a una persona para ponerlo al frente. Entonces, ya vimos que lo deficiente, eso es inevitable, es palpable lo que estaba pasando. Por eso Pablo le pide a Timoteo lo mismo y le dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Aquí vamos a empezar a ver uno de los primeros problemas que estaba ocurriendo en la iglesia. Pareciera que los que estaban al frente estaban permitiendo que gente empezara a enseñar cosas que no estaban de acuerdo a lo que es la sana doctrina, que no estaba de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. El mismo problema que se presenta en Creta es el mismo problema que se está presentando en Efesios. Y empieza diciendo que uno de los problemas es que la doctrina, que no enseñen diferente doctrina. ¿A qué se refiere Pablo? La doctrina de Pablo, vamos a seguir insistiendo que es la justificación por fe. La doctrina de Pablo es la salvación por fe y no por obras. Todas las cartas, todas las epístolas, Pablo va a mantener siempre esta postura. Esta va a ser la base del ministerio de Pablo. Y él dice, si vamos a contrarrestar a los que se oponen, a los que contradicen, vamos a empezar por esto. No vamos a permitirle, dice, que estos estén enseñando cosas que no son. ¿Por qué? Porque están contaminando. Esto está creando gente enferma. Entonces, ni presten atención a fábulas, es decir, falsedades, mentiras que acarrean contiendas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Recuerden, la fe es la base. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se da cuenta? O sea que sí existe una fe que es fingida. ¿Cómo puede pasar eso? No es que yo venga y aparece una cosa y soy otra. No, la fe fingida puede ser que usted esté creyendo algo erróneo, algo que no está de acuerdo a la escritura. Eso es una fe fingida, una fe enferma, una fe que no va a funcionar, una fe que tarde o temprano se va a doblar. Y esta es uno de los problemas por los cuales a veces nos frustramos, o nuestras vidas no ven frutos, o nuestros hogares muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay una fe como la de Tito, una fe verdadera, común se le llama. La fe que se le fue dado a todos. Recuerda que es un don de Dios. La fe Dios la da. Entonces, de las cuales cosas, aquí está desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, es decir, un hablar inútil, vacío, sin significado, charlatanería, un parloteo de palabras ociosas. O sea, le está diciendo, cuando te pares al frente o cuando te toque como líder, predicar, hablar, corregir, lo vas a hacer desde un punto de vista que no sea falso. Vas a estar seguro de lo que estás diciendo a través de la palabra de Dios.
Porque de ahí Pablo dice, todo lo demás es vanidad. Es un hablar sin sentido. Es un hablar carente de significado, que no tiene edificación, que no va a traer edificación. Entonces, el 6, el que fuere irreprensible. Aquí estamos en Tito, no se preocupe. 1:6, aquí vamos a entrar. El que fuere irreprensible. Esta palabra es la que le revienta la cabeza a uno, hermano. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, le está diciendo Pablo, mira, lo deficiente es visible. Así que tú vas a ser el que te vas a encargar de establecer líderes. Dios te va a dar la capacidad. Dios te va a dar a ti, por medio del Espíritu Santo, te va a indicar, te va a ayudar. No que en la iglesia el hombre iba a llegar y iba a ver no. Es porque ya habían personas con testimonio. Y de esas tenía que tomar Tito para ponerlas al frente. El requisito número 1 le dice que fueren irreprensibles. Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra irreprensible es que no merece reprensión. ¿No se le puede reprender? No hay manera de reprenderlo. Que no se puede corregir. Que no se puede amonestar. ¿Por qué? Porque es irreprensible. Porque es irreprensible. Ahora bien, no se asuste. Otra traducción dice intachable. Un hombre que sea intachable, es decir, impecable, sin tacha, perfecto. Todos sabemos a quién se atribuye esta honra. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Él es el único perfecto. Él es el que se lleva este atributo. Ahora bien, todos sabemos muy bien. Más bien lo que quiere decir es que cada vez que acusen a un líder o a un miembro de la iglesia, resulte ser una calumnia y que no tengan pruebas, que en cuanto dependa de las cartas abiertas que somos nosotros, no se lean cosas malas. De eso está hablando aquí, de la palabra irreprensible. Irreprensible quiere decir, miren, una persona irreprensible es que a lo menos no haya gente que venga y tengan pruebas para acusarlo de algo que está mal. Que cada vez que digan algo de esa persona resulte ser una calumnia, una falsedad. O sea, en cuanto a ustedes dependan, Dios le dará la capacidad de llevar esta clase de vida en donde habrá gente que no tendrá la manera de poderlos acusar. A eso se refiere. Sin tacha, perfecto, ok. Y que no tengan pruebas, que en cuanto dependa de las cartas abiertas no se lean cosas malas. Ejemplo, un ejemplo. Vieron a fulano de tal en una discoteca. Vieron a fulano de tal en una barra de tal ministro. Lo vieron con tal muchacha, tal mujer en la calle. ¿Sí? Aquí está el problema. A esto se está refiriendo. O sea, los que van a estar al frente dicen, no debe de haber causa de una acusación que resulte ser cierta. Que los rumores que corran sean falsos. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo de los líderes, es de la iglesia completa. Amén. Claro, el líder evidentemente es el que lleva la mayor carga, pero en sí es Dios, a través de la gracia, que nos da este estándar, este modelo de vida. Entonces, ahora bien, ¿por qué debían los cristianos cretenses cuidar de este estándar de vida? Porque los demás no tenían el poder para frenar la inmoralidad y toda clase de vicios. Esta gente tenía mala reputación ante otras comunidades, de tal modo que la cultura oriental era, o es hasta ahora, normal hasta ahora presumir 2, 3, 4, 5, hasta 7 mujeres. Por eso dice que el ministro no se está refiriendo a otra cosa, man.
Dice que el ministro sea marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque en esa cultura, usted lo sabe, que se permitían más de 2 o 3 mujeres. Ahora imagínese un ministro en ese entonces exhibiendo a su familia, 2, 3, 4 mujeres, pastor de una iglesia, evangelista, un anciano de una iglesia. Por eso la exigencia dice marido de una sola mujer. No se está refiriendo a otra cosa más que a eso. Ahora, lógicamente la gente lo interpreta de otra manera, pero el texto no nos está dando a luz otra cosa más que eso, según la cultura. Aquí los cretenses vivían ese estilo de vida. Era un estilo de vida desordenado. La gente vivía con un montón de ¿qué? De mujeres. Las mujeres, ¿cómo andaban? Las mujeres que eran supuestamente de hogar, ¿qué andaban haciendo? Ebrias en las calles, todas despeinadas, mascando tabaco. Esa era la sociedad. Por eso es que el Tito dice, no. En cuanto a los cristianos, dice, el estilo de vida de ellos debe ser completamente diferente. Porque el estilo de vida de esta gente era normal para ellos, ese comportamiento. Ahora Tito dice, no, los cristianos no pueden llevar ese estilo de vida. Es imposible. Entonces, y los hijos que eran ¿qué? Desenfrenados, rebeldes, o sea, los hijos de los muchachos de esa sociedad eran inmorales, andaban haciendo inmoralidades en la calle, se comportaban de una manera completamente mundana. Esa era la cultura. ¿Por qué? Porque se rendía culto a la inmoralidad en ese lugar. Entonces la exigencia de Tito es que si vamos a poner gente al frente, necesitamos que den testimonio, necesitamos que sus vidas, a lo menos, por ejemplo, este cristal, mire, se ve de aquí para allá y de allá para acá. Una vida transparente. No que seamos perfectos, no, transparente. Que no nos puedan acusar, que no demos causa o razón nosotros de que se hable de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ese es el estilo de vida que Dios está demandando si es que va a haber un cambio, si es que vamos a impactar, o si es que aún nuestras propias vidas van a ser impactadas, si vamos a impactar a los que nos rodean. Si Dios va a hacer algo en ese lugar, es necesario que el estilo de vida, empezando desde aquí, sea de ese estilo, sea de ese estándar. El 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, otra vez, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas. Aquí se nos da la razón de la palabra irreprensible, que es la que definen todos los demás requerimientos. ¿Cuál es la razón? Como administradores de Dios. ¿Se da cuenta? Por ser administrador de Dios, por tener ese privilegio, por tener esa responsabilidad, debe ser irreprensible. Ahora, la idea es de un servidor público al servicio o en favor de la comunidad. Por ejemplo, un policía. Un policía es un servidor público, ¿verdad? Hace unos días yo vi un video, yo sigo una página que se llama Police Activity, actividad policial, y ahí, fue por aquí cerca, agarran a un jefe de policía. Él iba manejando, de civil, su carro, pero un policía vio que iba así, lo siguió y lo paró. Resulta ser que era el jefe de ellos, el jefe de ellos. Cuando lo pararon, pues los policías, estos dos jóvenes, se percatan que la mirada de él no era normal. Y empieza como a evadirlos, como a hacer que está bien todo, que él es el jefe de la policía. Entonces uno de ellos le dice, perdone jefe, pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Su licencia, por favor, romper el carro, todo bien, ahora bájese del carro. A ellos no le gustó. Quiso poner resistencia, pero sabía que no podía porque los policías llevaban una cámara acá. Bueno, para no cansarle, el hombre iba ebrio. Iba ebrio.
¿Qué pasó? Lo arrestaron. Salió en las noticias. Cuando él vio que eso salió en las noticias, él presentó su renuncia a los 3 días después. Él dijo que lo que había hecho estaba completamente mal y que por lo tanto no merecía tener ese puesto. Servidor público. En Guatemala, ahorita, yo veo noticias de allá, se acaba de descubrir una gran corrupción en todos los hospitales. Millones de dólares que se han robado. Hablamos de que de un funcionario público que está al servicio de la comunidad. Ahorita los están enjuiciando, tienen pruebas. Quedan desacreditados y removidos de sus puestos. Y estos escándalos se ven en el mundo entero. Presidentes acusados de tener que otra mujer. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que son ¿qué? Servidores públicos. Ahora aquí dice como administradores de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cuánto no más para Dios? ¿Cuánto no más para Dios la responsabilidad o el estándar de nuestras vidas? Debemos de tener cuidado nosotros. ¿Se da cuenta? Ahora, voy a aclarar. No es para que usted sea salvo todo esto que Dios está pidiendo. No, ya somos salvos por gracia. Estos requerimientos no es para conseguir la salvación. La Biblia dice más adelante que es para adornar la doctrina de Dios. O sea, si hemos nosotros de agradecerle a Dios por lo que ha hecho, lo vamos a hacer con nuestras propias vidas. ¿De qué manera? Que no demos lugar que hablen mal del Evangelio. Porque es que ese es el punto, que cuando pasa un escándalo, siempre ha ocurrido. Nadie está, por decir, libre de que algo pase. La Biblia dice que está firme, mire que no caiga, ¿ok? Pero lo que le quiero decir es que Dios nos da la capacidad de guardarnos. En otras palabras, Dios nos guarda. La gracia de Dios tiene esa maravillosa virtud de guardarnos, de guardar nuestras vidas. Este estándar de vida, estas exigencias, no las vamos a alcanzar por nosotros mismos. Es una preparación del Espíritu de Dios a nuestras vidas, que se lleva. Por eso usted va a ver que el ministerio de Jesús se llevó años, y su ministerio fue ¿qué? 3 años. Usted ve la vida de Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo duró su ministerio? Como 6 meses aproximadamente. Y de ahí toda una vida de preparación, de búsqueda a Dios, de consagración. No es de la noche a la mañana. Amén, gloria a Dios. No es de la noche a la mañana. El que Dios forme el carácter de un hombre de Dios, no es de la noche a la mañana que Dios le va a decir a alguien, mira, te vas a pastorear tal lugar, o vas a ir como evangelista. No. Se necesita dar testimonio de llevar una vida piadosa. Entonces Dios va a depositar en nuestras manos eso que ya estaba preparado de antemano. Pero vemos nosotros pues que como administradores de Dios se nos exige este estándar, y aquí no nos excusemos. Entonces eso no es para mí porque yo no soy ministro. No, también usted ministra. Usted es ministro de su casa. Usted ministra a Dios con su propia vida. Amén. El estándar es en términos generales para toda la iglesia. Amén. No podemos venir, entonces el líder tiene que llevar esta vida. No, yo. Por eso usted va a ver que en Romanos, yo estaba compartiendo, de que el apóstol Pablo dice, veo en mis miembros una ley. ¿Por qué la vio Pablo? Porque decidió no ver para afuera, sino ver para adentro de él mismo. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Que nosotros vemos nada más para afuera, los demás. Pablo descubrió que él era tan vulnerable al pecado. No que Pablo llevara una vida desordenada. Cuando él mira hacia adentro, dice, veo en mis miembros una ley que se revela contra mí. Sí, amén. ¿Cómo la vio él? Porque él decidió ver hacia adentro de él. Y él ve la vulnerabilidad que él tiene a sus tendencias. Y ahí con eso él tiembla. Dice, wow, cuán vulnerable soy. Miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces muchas veces nosotros tenemos la maña de ver para afuera nada más, cuando Dios nos dice, ve para adentro, mira los peligros que están en tu propia vida. Amén. Por eso es que muchas veces la gente no piensa, gente que no piensa que pueden caer en tales pecados. Ah, yo no haría esa cosa que hizo fulano. ¿Cómo sabes tú? Bendito ¿Cómo Dios. sabes tú que tú no harías eso? Gloria a Jesús. Todos estamos expuestos. Amén. Aquí nada que fulano, ¿cómo fue que pudo pasar eso? Siendo que administraba, siendo que cantaba. No, hermano. La Biblia nos da a luz la manera que nosotros podemos enfrentar estas situaciones, cómo corregirnos con el amor de Dios, cómo protegernos nosotros, cómo tenemos que resguardarnos nosotros en el amor de Dios. Entonces, vemos cuál es la razón como administradores de Dios. Entonces, por eso es que hay grandes protestas. Piden la renuncia de estos corruptos, de estos ladrones. Piden la renuncia porque los agarran con pruebas. Ahora, ¿por qué se pelean ellos por los puestos? Porque saben que ahí hay dinero. Entonces, ¿cómo ellos van a tener la capacidad de decir no a la tentación? Ceden a la tentación. No así con nosotros. No. Nosotros tenemos la ventaja por la gracia de Dios, que Dios ha puesto un Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia. Amén. La vez pasada yo hablaba de uno de los milagros más grandes que Dios hace diariamente con nosotros, de guardarnos de pecar contra Él. Y eso es bíblico. En el libro de Génesis hay un hombre que está a punto de tocar a una mujer que no debía tocar, y Dios se le reveló en sueños. Y el hombre le dice, mira, yo no sabía que la mujer tenía marido. Y Dios le dice, yo fui el que te guardé, que no pecaras. No, aquí no tienes que vanagloriarte, no, yo fui el que impedí. Yo fui el que te guardé para que no caeras, para que no hicieras eso. Sí, amén. El milagro que Dios hace con nosotros diariamente de librarnos de cosas terribles. Como la Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Una cosa es que ignoremos y otra cosa es que ya Dios lo haya vencido en la cruz del Calvario. Él está vencido. Pero Él de alguna manera está tratando de ver cómo hacernos quedar mal parados. Amén. He ahí la responsabilidad de la iglesia como hijo de Dios, de tener mi relación personal con Dios, de no descuidar la comunión con Dios, de tener la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque esto hará que mi relación se fortalezca con Dios. Gloria a Dios. Por eso en los matrimonios usted va a ver que es lo mismo. ¿Me entiende? Si yo tengo buena relación con mi esposa, y llegamos a un punto de irnos conociendo más. Sí, amén. Bueno, lo mismo es con Dios. No Gloria. es como las demás religiones. Gloria a Jesús. Amén. No, es de una manera natural que nos podemos acercar a Dios individualmente. Sí, Esa es nuestra responsabilidad. gloria a Jesús. Ahora, yo como ministro, pueda que no le exija a usted lo que Dios me demanda a mí. ¿Por qué? Porque yo soy ministro. ¿Cuántos ministros hay aquí? Amén. Somos ministros. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Bueno, indagar, meterme en la escritura, separar mi tiempo con Dios. Para que Dios me use. No, porque es mi responsabilidad. Por gracia, si a Dios le place, Él me va a usar. Por gracia, si a Él le place, Dios va a sembrar una palabra en su corazón. Amén. Dios conoce la necesidad que hay en nuestros corazones. Gloria a Dios. Dios sabe que nosotros no venimos aquí solo por cumplir, por pasar el tiempo. No, venimos con una expectativa. Gloria a Dios. Para eso nos reunimos aquí. Entonces, por eso dice, no dado al vino, la palabra que sigue abajo es sobrio. Es decir,
que no esté bajo los efectos de sustancias que alteren su comportamiento para ejercer su profesión. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con una persona que no es sobria? No puede ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de que del alcohol, de una droga. No está apto, es un peligro en la calle si está manejando. Amén. Ah, bueno, pues lo mismo es el ministro. Lo mismo es el ministro de Dios. No puede tener envidias. No puede ser un hombre codicioso. No puede ser un hombre con celos. Todas estas cosas son las que van a venir que el ministro ya no sea sobrio. Porque hay influencias, hay cosas que han influenciado su vida. Ahora, no solo para mí, repito, también para usted. Por eso es que muchas veces nuestra relación con Dios es raquítica. ¿Por qué? Porque ya no es sobria, porque ya hay sustancias en nuestra vida que no nos permiten ir a Dios con confianza. Ya hay cosas que nos acusan. Ya no somos sobrios en el sentido de ser capaces de discernir que ya Dios no está para condenarme, que ya Dios está esperando que yo me acerque para adorarle a Él. Aleluya. Para agradecerle a Él. Ya no voy con la expectación de juicio. ¿Sí me entiende? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como ya hay sustancias, como mi conciencia aún es acusada, entonces no tengo la convicción de acercarme a Dios. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, es galardonador. O sea, debe de acercarse entonces ¿cómo? Con convicción. Soy tu hijo. ¿Ah? No soy otra cosa más que tu hijo. Gloria a Dios. ¿Me entienden? Entonces tiene que ser que es sobrio, que no esté bajo los efectos estos. Por eso dice ganancias deshonestas. Ya vimos el ejemplo de los servidores públicos. Como dicen los mexicanos, el que no tranza no avanza, así dicen los mexicanos. O sea, hacen trampa para avanzar. No, aquí no se vale, hermano. Aquí a la velocidad de Dios. Aquí hay una emisora que se llama así, a la velocidad de Dios. Así como Dios me lleva. ¿Ok? Dios es tan paciente conmigo que camina de esa manera. Gloria a Dios. Sin hacer trampa. Amén. ¿Por qué? Porque adelante va a resultar. Entonces, dice, no iracundo. Wow. ¿Cómo vemos hoy en las redes sociales? El diablo que peleándose, hermano. Mírenlo. Qué terrible, hermano, ¿cómo hemos llegado? En la iglesia se ponen a grabar los buchinches y los suben al internet. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien tenga esa capacidad de llegar a la iglesia con esa intención? Hay unos bochinches terribles, hermano, que se ven, que dan pena. Aventándose, maltratándose, acusándose ahí. Hermano, ¿qué carácter es ese? No hemos formado carácter. Gloria a Dios. Entonces, no iracundo, es decir, que no sea terco y mecha corta, que ama lo que Dios ama. Gloria a Jesús. El 8 dice, sino hospedador, es decir, una persona que sea dadivosa, que pueda ver a mi alrededor quién tiene necesidad de una palabra, de algo, porque no todo es dinero. Gloria a Dios, si podemos aportar, si Dios pone en nuestro corazón, amén. Pero eso que es hospedador, en aquel tiempo había gente que caminaba lejos. Y los cristianos debían de abrir sus puertas y ofrecerle hospedaje a esa persona y tratarlo como que fuera miembro de la familia. Al salir esa persona de ahí, iba con otra forma de pensar. Wow, nunca me habían recibido así. Algo tiene esa gente. Hospedador, amante de lo bueno, es decir, que ame lo que Dios ama. Sobrio, ¿qué es la palabra sobrio? Justo, santo, dueño de sí mismo. La semana pasada vimos el ejemplo del dominio propio. Eso quiere decir dueño de mí mismo. Gloria a Dios. Que tenga un carácter ya templado. Se le conoce como templanza, un fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. Y la semana pasada puse el ejemplo de José, que había trabajado ¿qué? Dominio propio, que era dueño de él mismo,
que la seducción no pudo contra él. La señora lo agarró de aquí, acuéstate conmigo, y él tuvo la capacidad de agarrarle las manos, la ropa quedó en las manos de la señora y salió corriendo. Amén. Dueño de sí mismo. ¿Por qué? Sabía que no estaba mal. O sea, que lo que iba a hacer estaba mal. Él dice, ¿cómo yo haría esto a Dios? No dice a Potifar. A Dios. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y vemos el carácter, vemos cómo Dios trabaja en José. Y por el otro lado les puse el ejemplo de Sansón, un hombre con el poder de Dios, que cargaba las puertas, lo más pesado, que peleaba con leones, que vencía al ejército. Tenía en jaque al ejército de los filisteos. Ellos decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? No lo podemos vencer. ¿De dónde tienen esta fuerza? Y ahí fue que el diablo viene y usa el anzuelo a Dalila. Entonces eso añade al problema que ya Sansón tenía. El problema ya Sansón lo tenía. Él no había trabajado dominio propio. Él no era dueño de sí mismo. ¿Por qué? Las pasiones eran a las cuales lo arrastraban. O sea que ellas eran dueños de él. Las pasiones eran los dueños de él. Él no era dueño de él mismo. Él era arrastrado por su naturaleza carnal, pecaminosa. Que de hecho, sea de paso, la Biblia dice que hay una naturaleza así dentro de nosotros. Por eso es que nosotros vemos que este estándar es difícil. Claro que es difícil si lo enfrentamos desde nuestra propia fuerza. La Biblia es clara, dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu. Amén, gloria a Dios. Y ahí sigue añadiendo, ¿quién es este monte delante de ti? Amén, Jesús. Gloria Y a Dios. muchas veces nos encontramos así, con montes que se nos paran enfrente de nosotros, que parece que no se pueden mover. Y Dios dice, ¿quién es este monte delante de ti? Será quitado, será desarraigado, será movido. ¿Por qué? Porque no depende de usted, es con el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos así con situaciones que pareciera que no podemos vencer? Sí, vas a vencer. Dios no te llamó para que lleves una vida sumergida en el pecado. Ya no. Ahora ya no estás en esa condición de entregarte al pecado. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. No. O sea, el pecado no puede ser el Señor de nosotros. No podemos llevar esa clase de vida. ¿Sí me entiende? Ahora, Dios hace todo esto. Entonces ya les puse ese ejemplo que el ministro tiene que tener dueño de sí mismo. José y Sansón, les puse el ejemplo. En 1 Timoteo 3:2 se menciona los mismos requisitos. Irreprensible, marido de una sola mujer. Otras tradiciones o traducciones dice fiel a su esposa. Cuando dice marido de una sola mujer, está diciendo que sea fiel a su esposa. No en unas cosas, no, en todo aspecto. La palabra encierra todo, en cuanto esté al alcance de nosotros. ¿Qué empieza diciendo? Maridos, ¿qué dice? Amad. Amad a vuestras mujeres como Cristo. Amo a su iglesia. ¿Qué tarea más terrible si nosotros la enfrentamos desde un punto de vista humano? Mujer. Por eso yo siempre he dicho que el que no tiene a Cristo no tiene amor para dar. ¿Por qué? Porque Dios no le ha derramado ese amor en su corazón. Amén. Ah, pero en el mundo te amo. Como decía el finado Héctor, y la contestación es de esas simples. I love you too. A la ley hay que contestar eso. Pero no es del verdadero. Ahora Dios viene y pone a líderes ejemplares. Dice, antes de ungir, por eso le dice a Timoteo, no impongan las manos con ligereza. Eso no está diciendo que usted no puede ir a orar, no. Se está refiriendo al ungimiento de líderes. Amén. Porque ellos eran los responsables de ungir líderes. No pongan las manos con ligereza. Mucho cuidado con eso. A porque me parece que canta bien. O porque me parece que tiene la capacidad para predicar. No. No, el Espíritu Santo dice, tiene que dar testimonio de su vida. Echemos un vistazo a su matrimonio.
Que diga la mujer a ver si no le da todavía en la cara en la casa. Suele pasar, es lamentable. No es broma, suele pasar. ¿Ok? Suelen haber estos conflictos. ¿Me entienden? Entonces, él está diciendo, estas son áreas que deben ser trabajadas. No que no tenga solución. No, Dios. Por eso el mensaje de la semana pasada fue un mensaje para que nosotros meditemos o hagamos un examen dentro de nosotros. No que examinemos a los demás, no, que me examine yo mismo. Amén. ¿Cuál es mi condición? Sí, Señor. No para que se frustre, usted diga, ¿cómo voy a dar ese estándar? No, para que Dios lo motive. Wow, Señor, qué importancia es que tú me guardes. Cuídate, le dicen a uno. Feliz tarde, los hijos, cuídate. ¿Qué se va a cuidar uno? Uno no puede cuidarse. Es Dios que lo cuida, que lo guarda a uno. Amén. Entonces, marido no son mujer. Otras traducciones dice fiel a su esposa. La frase está excluyendo la poligamia. Ya lo vimos que el primer caso aparece en Génesis. Lamec dice que tomó 2 mujeres. Realmente la preocupación de Pablo es la conducta del futuro ministro. Por eso dice, apto para enseñar. Y el sermón va a empezar por el trato a mi cónyuge. Es decir, un esposo ejemplar y un ministro ejemplar. En otras palabras, no pueden haber acusaciones. No es que sea perfecto, pero que no se oiga que el río lleva piedras. Y así se dice, ¿va? Cuando el río truena, ¿va? Piedras. O sea, ¿qué están tratando de decir? Bueno, lo que están diciendo por ahí, me parece que hay rumores. Debe de haber algo. Pero aquí la sugerencia del apóstol es que ese rumor que corre por ahí no se hace. Que Dios saque la cara por nosotros. Ah, qué lindo eso, hermano. Sí, porque la gente va a hablar. ¿Qué nos hablaron de Pablo? Hereje. Falso. ¿Quién nos hablaron de Pablo? ¿Quién nos dijeron? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Demonio tienes? Dijeron. Tú le dijeron, tú demonio tienes. ¿Cómo dices tú tal cosa? ¿Quién nos dijeron? O sea, ¿qué nos van a decir de nosotros? Pues claro que van a hablar. Pero lo que Dios está diciendo es, mira la responsabilidad que tienes. Que lo que están diciendo no sea cierto. Pídele a Dios que te guarde. De hecho, Él es el que nos guarda. Amén. Consérvate puro, le dice a Timoteo. Terrible, hermano. Ahora, ¿por qué Dios está diciendo eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde iba? Okay. Por eso dice, no imponga las manos con ligereza. También dice, no un neófito. Es decir, un recién convertido, sin que dé frutos. La Biblia habla de los neófitos. Le dice Pablo a Timoteo, no pongas un neófito al frente. Un neófito es un nuevo. Alguien que no da testimonio. Alguien que se congrega 2 días aquí, se va, desaparece, va. Allá al tiempo aparece. Y así sucesivamente, va. Una persona que no es estable. No puede. Un neófito que no sabe. Aquí va la razón. ¿Por qué? Ok. No neófito, es decir, un recién convertido sin que dé frutos. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Peligroso, hermano. Por eso dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se dice la Biblia, hermano? No crea. O sea, no existe tal razón. No me importa lo que más digan. Se importa mucho. Porque Dios dice, la Biblia dice, no yo, la Biblia, Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Iba en acorde. Su vida para con Dios y la vida comparada afuera. Ahora, yo sé que hay gente difícil de tratar. Amén. Duro de tratar. Muy la película, duro de matar. Que por más que usted haga, no, usted está mal. Y usted está mal. Y ellos no. O sea, con gente así, la Biblia dice que no hay que contender con ellos. Pero, entonces, tiene que ver con el testimonio de los de afuera.
no los de adentro, porque eso sería como una luz bajo dentro de paredes. Dice, para que no caiga en descrédito, es decir, mala reputación o desprestigio, y para que no caiga en lazo del diablo. Así dice en Timoteo. Amén. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no lo desacrediten y para que no caiga al lazo del diablo otra vez. 3:7. O sea, así vea, sí es importante, claro que sí. Gloria a Jesús. Por eso la Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, ¿estar en qué? En paz con todos. Wow. Solo Dios puede darnos ese carácter apacible, esa gracia de Dios, que la gente diga, no, usted tenía a Cristo, verdaderamente ha habido un cambio en él, verdaderamente Dios es real. Si este era mecha corta, este era brincón, este era pleitista, este era borracho, este era inmoral, miren ahora lo que Dios ha hecho. Señor, aleluya. Aquí está el impacto que pues, o sea, esta es la predicación personal. Esto es la prédica sin palabras. Ahora bien, la lista es larga, hermano. Dice amable. Mira, hay otra palabra que dice que sea decoroso, digno, modesto, decente, que se somete a lo establecido, amable, apacible. Eso está ahí. Un carácter equitativo, razonable, paciente, considerado. Es lo opuesto a lo áspero, a lo hiriente, a lo sarcástico, cruel o contencioso. Y eso empieza por mi hogar. Eso empieza por mi hogar. Algunos dicen como los discípulos, si eso es así, no conviene casarse. En otras palabras, si esos son los requisitos, yo no quiero ser ministro. La Biblia dice, el que desea obispado, buena obra desea. O sea, esto está en el corazón de Dios. Pero ahí vuelve a decir otra vez, pero es necesario. Hay una gran necesidad. Si Dios ha de hacer algo en nuestras vidas y nada lo demás, hay una gran necesidad. Entonces, lo que se nos olvida es que esto no es con tu carne o con tu esfuerzo, es la gracia de Dios que nos capacita. Y la responsabilidad es para todos. Y el propósito no es para ser salvos, sino para adornar la doctrina de Dios y para contrarrestar y convencer a los que contradicen, según Tito 1:9. El 9 que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Y cómo queremos nosotros convencer a los que contradicen? Contendiendo con ellos, poniéndolos taco a taco. Aquel hizo su videíto diciendo esto, yo hago el otro, contrarrestándolo. Eso no es la manera. La manera, dice Dios, de contrarrestar a los que contradicen, a los que hablan mal de la doctrina, a los que hablan mal del evangelio, a los que hablan mal de ti, dice, es este estilo de vida. Wow. Es que lleves este estilo de vida, uno, y que estés en acorde con la doctrina, que es lo mismo. O sea, este estilo de vida, a eso se le llama sana doctrina. Si alguien no sabía, eso es sana doctrina. ¿Por qué? Porque las demás doctrinas están corruptas, están enfermas, están adulteradas. Todas las demás están adulteradas. ¿Cuáles son las doctrinas de las religiones? ¿Que los católicos qué enseñan? Eso. O sea, una de las doctrinas de bautizar a los niños y cosas así. El catecismo para esto y para el otro. O sea, es una doctrina que es errado. La Biblia no dice eso. Primera comunión. Habla de un estilo de vida. ¿Qué hacía mi papá cuando iba a la misa? Salían a seguir. Cigarrón, lo mismo. No hay cambios. Es Dios el que trae cambios a través de esto, de este estilo de vida. Dice, o sea, convicto de la fe que profesamos en Cristo. Los siguientes textos nos dan a luz cómo Dios se propone a través de nuestras vidas transformadas por la gracia de Dios, taparle la boca a los difamadores. No solo eso, sino que también sanar sus vidas enfermas de apariencia, hipocresía y falsa religión. Dios se propone sanar a la gente de sus corazones enfermos a través de mi vida, de mi predicación personal. Cuando yo voy caminando de acuerdo a como Dios quiere en mi vida, yo voy predicando a Cristo.
Amén. sin predicar. Por eso es que muchas veces los que predican o los que predicamos, me incluyo yo, en las calles, donde sea, a veces que por decir, no recogemos el fruto que queremos, porque no dejamos que nuestra vida predique. Como dijo Dante, cuando él está en una reunión, de hecho es que ese es un problema, hermano, el fariseísmo, porque ¿cuál es lo que nosotros creemos? No, yo no puedo ir porque me contamino. Wow, ¿es verdad? No, hermano, usted es luz. Usted no sabe cuál es el propósito por el cual Dios los puede llevar ahí, donde están esos impíos. ¿Por qué? ¿Quién enseñó eso? Cristo. Él se sentaba con los impíos a comer. Pero ¿qué hace la doctrina falsa? No puedes hacer eso, te vas a contaminar. Hermano, ¿cómo así que se va a contaminar usted? ¿Acaso usted no está parado donde debe ser, pues? Amén. ¿Me entiende? ¿Acaso usted no es un hijo de Dios? No, usted es luz. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces hablamos de un estilo de vida que va a traer estos cambios a nuestras vidas. Ahora, quita la razón. El 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Ahora bien aquí, mire eso, es terrible, hermano. Contumaces. Porque hay muchos contumaces, es decir, rebeldes, charlatanes. Un contumaz es un rebelde, hermano. Uno le dice, no. Eso no es así. Mire, no haga eso. No. Aunque ya no diga no, pues lo sigue haciendo. ¿Ven? Ahora, mire esto. ¿Por qué Dios da primero todos los requerimientos y después dice, porque hay muchos contumaces? Otras palabras, lo que se les pide que lleven ese estilo de vida, esta es la razón. Esta es la razón por la cual ustedes tienen que llevar ese estilo de vida. Si no, ustedes están perdidos. No van a poder combatir a esta clase de gente. La clase de gente les va a reír en la cara a ustedes. Por eso va a ver usted que muchas veces en los ministerios que hacen liberación, algunos salen corriendo. Los espíritus se ríen. ¿Por qué será? Claro, a veces son manipuladores. Por supuesto que se necesita discernimiento de qué está pasando. Porque los espíritus son mentirosos. Por eso es que muchos pueden a entrevistarlos. ¿Usted cree, hermano, que es verdad? La Biblia dice que ellos no pueden hablar verdad. La Biblia dice que hablan mentira. Y muchos vienen y los entrevistan. Sí, amén. Los entrevistan. Ahora bien, eso, la Biblia no dice eso, hermano. Como decía Charles Spurgeon, una cosa hay que hacer, con ellos no hay que hablar, no hay que negociar, echarlos fuera, sencillo. Entonces, por eso es que muchas veces pasa eso, que los espíritus se ríen. La vez pasada, cuando tuvimos unos casos aquí, había unos que, o sea, si salían mejor, tampoco hay necesidad de eso. Sencillamente no se meta. Deje que Dios haga. Pero suele pasar, hermano. Entonces, mire usted la necesidad. Entonces Dios le está diciendo, porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades, engañados, mayormente los de la circuncisión. O sea, aparte que los cretenses, había una cultura mundana, diabólica, gente inmoral, gente impía. Aparte de eso, la iglesia tenía encima este grupo de gente que estaba en todos lugares. Los de la circuncisión, contradiciendo la prédica de Pablo, contradiciendo el verdadero evangelio. Pablo decía, esto es por fe, serán salvos, vengan. Ellos decían, no. Tito, Timoteo predicaban, esto es por fe. Ellos llegaban a decir, no, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Aparecían por todos lados. Esta era una piedra en el zapato, en el ministerio de esta gente. Estaban por todos lados. Bueno, están por todos lados. Sí, amén, amén. Están por todos lados. Entonces, aparte que la iglesia, imagínense, hermano, tiene la responsabilidad de llevar este estilo de vida para Dios. Tener que pelear contra estos contumaces, estos rebeldes, estos de la circuncisión. Y aparte de eso, pelear con los ociosos, con las malas bestias, con los glotones. Porque ese era el estilo de vida. Entonces,
La palabra habladores de vanidad es un hablar inútil, que carece de valor, de que sus vidas no evidencian una realidad. Aquí está. A los cuales es preciso tapar la boca. Pablo está diciendo a todos esos que andan hablando por ahí de esa manera, hay que taparles la boca. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Enfrentándolo así de palabra a palabra? No, con tu estilo de vida, con la predicación tuya a través de tu estilo de vida. De esa manera le vas a tapar la boca. O sea, no van a tener manera, no van a tener razón. Por eso Pedro dice que ellos van a quedar avergonzados cuando vean el estilo de vida que ustedes llevan. Aquí dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Imagínense, hermano. Mire, ¿sabe una cosa? Yo estaba viendo una historia que otros lugares, otros pueblos de alrededor tenían ese refrán: vos sos cretense. O sea, tenés mala fama. Cuando le decían a uno, vos sos un cretense, le estaban diciendo, vos sos de lo peor, sos un mentiroso. Usaban a los cretenses como referencia, como refrán en otros lugares. El estilo de vida era tan malo. Mentirosos, animales, irracionales, glotones, ociosos. ¿Sabe qué es eso? Una persona ociosa. No tiene nada que hacer, hermano. Anda por ahí vagando. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos ociosos, vagando. ¿Sí? Vagando. Las redes por ahí, vagando. Yo no estoy diciendo que no está mal. No, yo las uso. Yo las uso. Pero ellas no pueden ser dueños de mí. No. Pero hay gente, hermano, 2, 3, 4, 5 horas. Y es un vicio ahí. ¿Me entienden? Entonces hay una necesidad, hermano, de un estilo de vida. Yo tengo una responsabilidad para con mi Dios, de un estilo de vida. Aquí está hablando de esta gente. Este testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aquí está la razón. Aquí le dice, pero tú hagas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En otras palabras, esta va a ser la manera de cómo ellos pueden ser sanos en la fe. Cuando tú los reprendas, el Espíritu Santo de Dios traerá convicción de pecado a sus vidas. No tú, el Espíritu Santo. Si tú te propones a llevar ese estilo de vida, entonces el Espíritu Santo te va a dar la capacidad y Él va a hacer la obra. No es para que se pierdan, es para que sean sanos en la fe. O sea, la idea de Dios de establecer la iglesia era para salvar a estos pecadores. Amén, amén. Porque la Biblia dice que Cristo para eso vino, por nosotros, los más perdidos. Entonces, no atendiendo a fábulas judaicas ni a todo eso es judaizantes. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Se está refiriendo a ellos. Sus mentes están corrompidas. Nada les es puro. Pero a los puros, todo les es puro. Entonces, en el 16, evidencia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, hermano, el contraste. O sea, Dios está diciendo, ellos dicen que están en algo, pero no están en nada. Niegan la eficacia de la piedad. Son rebeldes, son contumaces. Niegan a Dios con su propia vida. ¿Sí me entienden? O sea, no es un evangelio de aquí en la mente. Porque muchos creen en la justificación por fe. Muchos creen en las buenas nuevas, en que somos salvos por fe. Pero es un credo nada más. Aquí se quedó, no bajó a su corazón. Tampoco, no se vale. No, tiene que bajar, tiene que establecerse aquí en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Voy a terminar, me faltan las hermanas. Con eso termino. No se asusten. Porque después del 2 siguen dándose los requisitos. Mira, es terrible, hermano. Cuando le dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Se da cuenta?
O sea, que a los que van a establecer con responsabilidad en la iglesia sean sanos en la fe, estén convictos de lo que creen. No que pasen aquí a desanimar al pueblo. Miren, pues no sabemos si usted pues, puede alcanzar la salvación. Hermano, usted está infundiendo miedo, usted está infundiendo inseguridad. Amén, sí, Señor. ¿Me entiende? No, usted tiene que estar convicto de lo que ha creído. Gloria a Dios. ¿Ok? Convicto, yo estoy convicto. Yo sé que Dios me está diciendo que mi estilo de vida debe ser este, pero no para ser salvo. Yo tengo la convicción que Dios me ha salvado a mí. Gloria. Él dice que nadie los va a arrebatar de su mano. Los que tú me diste, dice, nadie excepto el de perdición. Y nadie me los puede arrebatar a la mano. Entonces entendamos que esta es la responsabilidad, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esa palabra de prudente es cauteloso, es el control propio, digno de respeto. Esa palabra de prudente que se usa para los jóvenes, porque aquí hay para todos, excepto para los niños. Pero ¿qué hay para los líderes, para la iglesia, para las hermanas y para los jóvenes? Dice, los jóvenes sean prudentes. ¿Saben qué es eso, hermano? Un prudente es una persona avisado. ¿Qué quiere decir eso? El avisado, dice Proverbios, que ve el mal de lejos y dice, yo no paso por ahí. Sí, aparte. Ahí hay un peligro. No es el Yo necio. no me meto en eso. Pero ¿qué hace el imprudente? Ah, yo puedo, dice. ¡Pum! Solo quedar en la trampa. Entonces la Biblia dice, los jóvenes sean prudentes. Los ministros también sean prudentes, avisados. Es decir, que a través del ejercicio, como dice Hebreos, de la ejercitación entre el bien y el mal, sepan detectar que hay un peligro ahí, que hay una trampa en eso. ¿Me entiendes? Es Dios el que trae esa capacidad. No, no me conviene eso. Hay una trampa en eso. Eso me va a envolver en un problema. Mejor calladito. No me relaciono, no me involucro con esa persona porque esa persona es problemática. Me va a levantar un chambre. Avisado, prudente. Y ese es el requisito de los jóvenes, que sean prudentes. O sea, miren bien por dónde caminan. No sean como los insensatos que van en dirección opuesta a la muerte. ¿Cómo lo pone Proverbios? De un joven que estaba, dice, ocioso, sin hacer nada, por la ventana, viendo, no había tenido nada que hacer, el joven ocioso, vio que pasa una mujer, lo sedujo, y el joven dice que salió tras ella como el cordero, esos inocentes que van al matadero directamente. Cayó en el mal, en el peligro. Como Sansón. ¿Terminó qué? Sin ojos. ¿Por qué? Por imprudente. Por no ser sensato, por no ser prudente, por no ser sobrio. Ahora, Dios, que gloria a Dios por eso, que Dios nos da esta bendita gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos da esta alarma y dice, cuidado, hijo. Y nuestro corazón empieza como a agitarse. No, cuidado, salte de ahí. ¿Me entiende? Amén, amén. Una relación con Dios. Sí, Señor. No porque otros digan, no, mi propia convicción. Entonces aquí vamos con las hermanas. Las ancianas. ¿Qué son ancianas? No las viejitas. No, las ancianas, las que ya tienen su madurez en el Señor. Madura espiritual. Sí, porque hay gente vieja que son como niños. Lamentablemente no maduran. ¿O no? Amén. Hay Amén. viejos inmaduros. Amén. Y hay jóvenes con madurez. Amén. Prudentes, con carácter. Un anciano es una persona que está alcanzando madurez. ¿Lo que dicen las ancianas aquí? Asimismo sean que reverentes en su porte. Reverente, o sea, en otras palabras, sean dignas de respeto. Eso es lo que está diciendo. Las ancianas sean dignas de respeto. Que la gente diga, no, cuidado con esa persona. Esa persona no te metes con la persona. Esa persona no se mete con nadie. Mucho cuidado, esa persona es de mucho respeto. Una persona, las ancianas sean así mismo reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Sabe qué es eso? No chismosas. ¿Cuánto daño causa el chisme?
¿Por qué será que la escritura dice directamente a las ancianas, no sean chismosas? No, de verdad, así dice ahí. No, es en serio, así dice ahí. Porque ese era el estilo de vida que se estaba llevando en Creta. Ya les dije, ¿cómo andaban las señoras? De hecho, mire, yo vi un documental donde en un pueblo la primacía la llevan las mujeres. Ahí no mandan los hombres. Ahí estaban los documentales, ¿cierto? En el Medio Oriente está ese pueblo. Ahí las mujeres mandan. El hombre no vale nada. El apellido a los hijos se le da el de la mujer. El pobre hombre no tiene voto, nada. Están tratando de ver cómo cambia la ley, pero no pueden. Está firmado. Ellos llevan la primacía. Bueno, pues en Creta era similar. Estas señoras no se sometían. No se sometían ni a las autoridades ni a sus esposos. Andaban como cualquier mujeres, tenían responsabilidad en sus hogares. Y andaban en la calle. Ya les dije, fumando, tomando. Por eso dice, no dadas al vino. Porque la cultura de ese tiempo es que eran borrachas las señoras. Como las viejitas que se ponían a mascar tabaco. Yo no lo miraba tan antes. O sea, yo decía, oh, qué raro se ve esta señora. ¿Ah? Cigarrote, qué ridículo, hermano. Qué horrible se ve. Perdón, pero esa es la verdad. Se ve feo. Ah, no, pero ellas se sienten. Se sienten, pero, o sea, ¿entienden? Por eso es que hoy en día, lamentablemente, existen estos movimientos diabólicos feministas. De hecho, si me oyeran, me corren, hermano. Machista, que no sé qué. Porque así dicen. ¿Qué enseñan ellas? Estos movimientos. Que usted es libre. El empoderamiento de la mujer. Ahora, Dios tiene su posición para con la mujer. La mujer es muy importante. El papel, el rol que juega la mujer es importantísimo, hermano. Amén. Pero fuera de eso, hermanos, es un peligro. La mujer juega un papel importante. Entonces aquí vemos, las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Se dan cuenta? Porque así eran, borrachas, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, aquí no es que mira mi amiguita, ama a tu marido. No, es con sus hechos. No es de palabras. Es con hechos. Que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo lo van a enseñar? Con el trato a sus esposos. Pero hoy en día no, hermano. Es lamentable, pero sucede. Hoy en día no, hay regreso. Voy a ir al mall. Voy a ir con fulana. Eso no es así. ¿Usted cree que ese es el orden? Porque cuando usted dice eso, usted se está dándose permiso usted misma, pues. Usted no está diciendo, mi amor, mira, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees? Por eso yo sé que si las feministas me oyeran, me comen. El tipo sí es machista. Hasta para eso. No, ese es el orden. Ese es el orden de Dios. Si algo ha de pasar en la iglesia, si vamos a ver un resultado efectivo, es eso. Por eso usted va a ver la guerra en Efesios. Ahí empieza el orden. Maridos a sus mujeres, hijos sométense a sus padres. Todo es en el Señor. Todo es en el Señor. Todo es en el Señor. Amos, obedecen, todos en el Señor. Y dice, por lo demás, dice. Ahí entra la guerra espiritual, pero ya es otro sentido. Pero viene de un contexto de este estilo de vida. Es decir, que no violemos la autoridad. Por eso dice a los maridos que hay oraciones que no pasan de este techo. Amén. Por el trato a sus mujeres. Entonces es terrible. A veces usted puede decir, no, pues eso no es nada. Cuando usted le alteró la voz a su esposo, eso ya es fuera. Usted está fuera de orden. Porque así se comportan las demás. Así se comportan las demás. Cuando usted viene y le dice, mira amor, esto vamos a hacer. No, usted está diciendo que eso se va a hacer. Usted no está sugiriendo. Usted no está diciendo, amor, ¿qué tú crees? ¿Será que puedo? A veces usted cree que son cosas pequeñitas. No, señor. No. Las pequeñas zorras. Eso es lo que hace daño. Amén. Entonces son cosas tan sencillas que usted puede hacer que se vuelva una costumbre y usted crea que eso no es grave. Pero sí.
Le voy a contar un testimonio del apóstol perdón que me extiende, ya ahorita termino. El apóstol Azurdia, yo lo seguía mucho, ahora ya no predica, tan anciano. En su iglesia, él testificó. Una miembra orando por su esposo y orando por su esposo para que se convirtiera, Y un día, ella a la iglesia, y a la iglesia. Y un día el Señor le habló a la iglesia y le dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, en la iglesia, en tu casa. ¿Pero qué haces aquí? Vete con tu esposo. ¿Qué hacía el esposo? A ver películas, boxeo. El día domingo ella es un testimonio real, verídico. El día domingo ella se vistió para la iglesia. Y el Señor, ¿a dónde va? A la iglesia. No, quédate con tu esposo. Es difícil. Es difícil, claro que sí. Si usted no lo entiende, sí. Porque la religiosidad dice, no, o sea, eso no es así. Se sentó con él a ver boxeo. Y el hombre no decía, no, me voy a quedar contigo. Ok. Y así sucesivamente lo hizo por ciertos 3, 4 semanas. Haciendo lo mismo. Un día el esposo le dijo, hoy me voy a la iglesia contigo. Tú ya has quedado 2 o 3 semanas conmigo, hoy me voy a la iglesia contigo. Ese fue el medio que Dios usó. Pero a veces la religiosidad no nos deja. No nos deja. Creemos que es compartir con la humanidad o con la terquedad de Él. Entonces, la Biblia habla de mujeres sabias. Si usted le va a contradecir a su marido, si estamos peleando, tenemos un área, tiene que usar la sabiduría de Dios. Preguntarle a Dios qué quiere, que cómo lo hago. Dios le va a dar la sabiduría, pero no lo va a conseguir por sus propios medios. Entonces, que quede claro, si usted ya viene y le grita al esposo, eso ya no es sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con esta clase de sometimiento. Pío, usted le grita y lo tiene como que es nada. Ya está, fuera de paz. Ahora, es posible que hable del esposo. Ah, ese tipo es loco, como que la mujer lo manda, o como que la mujer le dice esto. Pueda que hable de eso, pero la Biblia va más allá. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mire qué dice la Biblia. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Esta palabra sujeta es estar bajo autoridad. Estar siempre aquí. Ah, qué hombre más machista es. No, estar siempre aquí. Porque hay un orden de Dios. Dice, mire lo que dice. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta? O sea, del que no van a hablar es de su marido. Sí, algunos van a hablar de él, ¿va? Pero realmente el ataque es a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Considere esta noche, si usted que profesa ser sana doctrina, usted que se viste bien hasta acá, pero a su marido lo tiene porque el marido no dice nada. No es que no diga nada, porque él es sabio. No se le pone al brinco, no le contesta, no le reprocha. Porque posiblemente el hombre que no viene a la iglesia es más sabio que usted. Cuidado con eso. Porque la Biblia dice que no van a blasfemar a su marido. Van a blasfemar la palabra de Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Tiempo sin sabio. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, la enseñanza mostrando integridad y seriedad. En otras palabras, lo que prediques, que no se vayan hablando por ahí que dijiste pamplinas. No, es la palabra de Dios. Estar convencido de lo que se está predicando. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Termina diciendo, mire esto, a los siervos, dice, mire, con esto concluyo, a los siervos. ¿Quién eran los siervos? Eran los esclavos. Les piden que se sujeten a los amos. Ahora, ¿por qué? Mire, el contexto de eso es que había un momento en donde los amos no sabían cómo llamarle a tal persona, si llamarle ladrón, porque dice que por la opresión de ser esclavos, a ellos la vida les valía. Es más, dice que algunos de ellos le decían a los amos, mátame si querés. Porque eran esclavos, los trataban mal, llevaban una vida de opresión, no tenían derechos.
Entonces los amos dicen que los trataban tan mal y eran ladrones. ¿Se acuerda del siervo, del discípulo de Pablo? De Onésimo. Lo devolvió a su amo y le dice, si te debe algo, yo te lo pago. Ah, porque era ladrón. Ellos robaban. Para ellos era normal y les valía. Es decir, si me mata, que me mate. Tú no soy esclavo. Querían morirse. Ahora en Cristo les dice, sométanse. ¡Wow! Esto me impactó a mí. Porque ahora les está diciendo, ese comportamiento que ustedes tenían debe ser radical. Ahora ustedes tienen la oportunidad de ganarse a ese amo rebelde que tienen con el comportamiento de ustedes. Ahora dejo mi dinero ahí y este no me lo agarra. ¿Qué pasó con este? Yo lo maltrato y ahora baja la cabeza y hace con toda sumisión lo que debe de hacer. Algo pasó con este. Algo sucedió con este. Es un cambio radical. ¿Me entiendes? Sí, amén. Esa es la efectividad de este evangelio poderoso que nosotros predicamos. Sencillo. ¿Ok? Así que denle un aplauso a Dios. Que el Señor le bendiga.